Sí, doctor, sí. Doctor. Muy bien. Bien, buenas noches a todos. Gracias por su presencia. El tema que hoy vamos a tratar es trauma abdominal. Su servidor es cirujano general y de obesidad. Bien, para hablar del trauma abdominal, primero vamos a definir los objetivos que van a ser detallados en esta clase. El primero de ellos, y muy importante, vamos a actualizar los datos estadísticos en trauma en Bolivia. Vamos a describir los procedimientos de diagnóstico en trauma abdominal. Vamos a conceptualizar un poquito para que tengan idea de qué es la cirugía de control de daños y cuál es el papel de la terapia intensiva si nos alcanza el tiempo en los pacientes con trauma abdominal, ¿ok? Bien, el trauma abdominal es una patología importante, pues se estima que 20 a 25% de los pacientes politraumatizados, o sea, me refiero a caídas de gran altura, agresiones por terceras personas, accidentes de tránsito, explosiones, accident traumatismos físicos por altercados conyugales, tienen una complicación abdominal en el 20 a 25%. 10% de las lesiones civiles son a consecuencia de una lesión contusa de abdomen. El trauma abdominal tiene una mortalidad del 6 a 10% de los pacientes con trauma. ¿Esto qué significa? De 1 de cada 10 van a tener el riesgo de morir. La edad más frecuente del trauma abdominal es entre los 14 y 30 años. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ustedes están dentro de este grupo etario. Entonces, esto se relaciona con que mayor actividad laboral, mayor exposición a situaciones de riesgo como deportes extremos, agresiones físicas, ¿no? Por terceras personas. Y esta patología denominada trauma abdominal tiene una incidencia en relación al género de 6 hombres en relación a 4 mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres somos más imprudentes, hacemos más eh, lesión al momento de manejar, al momento de exponernos a situaciones de riesgo, peleas, riñas, no utilizamos dispositivos de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces somos más confiados. Por eso es que los hombres tenemos más lesiones. Ahora vamos a hablar un poquito de uno de nuestros objetivos, la estadística nacional. Si ustedes ven en la diapositiva dice 2003, pero ¿por qué estamos a 2020? ¿Por qué una estadística del 2003? Porque hasta el momento no se han actualizado estos datos. Las circunstancias o las razones las desconozco. Pero si ustedes ven, ¿no? Existe un total de 98.728 accidentes, ¿no? De tránsito en el 2003, en todos los departamentos. ¿Y a qué va esto? Toda esta cantidad de accidentes se traducen en qué? En dinero. Este dinero, ¿no? Dice, lean la partecita inferior y dice un promedio de $650 fueron pagados por siniestros producidos por vehículos cubiertos por el SWAT. Del total de estos gastos, casi 27%, ¿no? Corresponde a gastos por fallecimiento. ¿Esto también a qué se traduce? Que 27% de los accidentes de tránsito terminan en muerte. Y a su vez, ¿esto en qué se traduce? En malas políticas de prevención contra accidentes, y no solo en los accidentes de tránsito, sino también en los accidentes laborales y agresiones personales. La oferta de las aseguradoras, miren, Santa Cruz se lleva el premio. ¿Pero por qué? Porque también tiene mayor población, ¿no? Le sigue La Paz y Cochabamba en tercer lugar. O sea, si esto se dan cuenta, tiene relación con el número de habitantes de cada departamento. Estos accidentes de tránsito registrados según departamento. Vean la cantidad de atropellos que hay.
malas, mala señalización, mala educación vial de cada uno de nosotros. Si después de esta clase a uno de ustedes los veo manejando moto sin casco o con el, o peor, con el casco en el codo, tengan por seguro que tendrán una mala nota y un tache de por vida. Vean esto, personas heridas para hasta el 2014, 78.063 personas. Imagínense si esto fuera COVID, actualmente estamos en eso, ¿no? Y el COVID, o sea, necesitara tratamiento. Uy, nos morimos, pues. Y las personas muertas son 7.615 para esa época. Son índices realmente alarmantes. La OPS destaca que los procesos han sido insuficientes para abordar la falta de seguridad en las vías de tránsito del mundo, ¿no? Entonces, se hizo un análisis en el que se identificó que las muertes por accidentes de tránsito continúan aumentando a un promedio anual de 1.35 millones de muertes al año. ¿Se imaginan? Es una de, bueno, en las personas en edad reproductiva y laboral activa, es la primera causa de muerte. Y todas estas muertes son prevenibles. Bolivia, esto es de un artículo de página 7 del año pasado, ¿no? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque no hay una actualización para el 2020, supongo que es por la presentación de la pandemia por el virus y se ha desplazado la, la patología por trauma por una enfermedad infecciosa. Pero Bolivia para el 2019 lideraba el, entre los países con mayor cantidad de gente que muere por año. Vean, 23.2 personas mueren por cada 100.000 habitantes, ¿no? Si ustedes hacen memoria y comparan con el índice de mortalidad por COVID, el índice de mortalidad por accidentes de tránsito es mucho mayor, ¿ok? Bien, eso era para el 11 de agosto del 2019. Para este lunes, 16 de noviembre del 2020, nuestra población es de 11.658.780 habitantes y el cálculo de muertes para este año por accidentes de tránsito son 5.253. Entonces, ¿esto qué nos tiene que poner? Nos tiene que poner en alerta, nos tiene que hacer sentir que algo no está bien. Tal vez nosotros, cada uno de nosotros debería tener una mejor relación de lo que hacemos en nuestro diario vivir, ¿ok? La lesión abdominal no reconocida y las fracturas de pelvis continúan siendo una causa prevenible de muerte. ¿Esto por qué? Porque muchos nos enfocamos en, trae el tobillo luxado. Sí, el tobillo es el problema, pero ¿qué ha pasado? Se ha caído de 3 pisos de altura. No, pero el tobillo está luxado y está con herida, siendo que tiene un trauma craneoencefálico, tiene un trauma de tórax, tiene un trauma abdominal y le prestamos mayor atención al tobillo. ¿Esto qué significa? Que tenemos que prepararnos, tenemos que entrenarnos en ver a este tipo de pacientes de manera integral y de manera secuencial. Tenemos que tener una secuencia de prioridades de abordaje al paciente con trauma bien establecida. Que no se les olvide ABCDE. Esa es la memotecnia que siempre les va a ayudar en cada momento de la atención a los pacientes con trauma. Bien, ustedes pueden ver esta imagen, ¿no? En la que este es un cubículo de choque, es un shock room, un cuarto rojo, tiene muchos denominativos, pero vean el paciente que está en la mesa. Está siendo atendido por un sinfín de personal, tanto de enfermería, médicos, traumatólogos, imagenólogos, técnicos de rayos X, personal de trabajo social. ¿Para qué? Para brindar una atención adecuada a este paciente.
Entonces, la lesión no diagnosticada es una causa frecuente de muerte, sí, por supuesto. ¿Cuáles son los factores que nos llevan al error? Un paciente con trauma craneoencefálico que no nos puede dar datos, no nos refiere si hay dolor, no nos refiere antecedentes de trauma, puede hacer que nosotros confundamos. Lesiones extraabdominales, como el ejemplo que les di del tobillo. La intoxicación, paciente que esté con efectos de alcohol o drogas, tiene que ser visto, valorado y revalorado las veces que sea necesario. Y lo peor para todos nosotros como médicos es la falta de sospecha. Esta falta de sospecha nos va a llevar a muchos, muchos errores. Siguen entrando los doctorcitos. Bien, entonces, cuidado, no cuidado. 20% de los pacientes con hemoperitoneo, hemoperitoneo significa sangre en la cavidad peritoneal, ¿no? Y aún así, teniendo sangre en la cavidad abdominal, no presentan datos clínicos de un abdomen agudo. Y en toda lesión penetrante, el dorso también debe sospecharse, en el dorso también debe sospecharse una lesión intraabdominal, que significa que a este paciente que está siendo valorado por la parte anterior del cuerpo, se lo debe voltear y revisar también la espalda. Las regiones del abdomen, conocidos por todos, y solo voy a marcar ciertos puntos importantes. Uno, la parte superior entre la línea mamilar hacia anterior y hacia posterior entre el vértice inferior de la escápula. Hacia inferior están los huesos ilíacos, la sínfisis del pubis y las alas del ilíaco y el borde superior del saco. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una parte en la región tóraco-abdominal que va del borde intermamilar hacia el reborde costal que se denomina tóraco-abdominal. Entonces, las lesiones en esta región deben hacer sospechar en una lesión abdominal. El trauma abdominal contuso es una de las patologías importantes, de las tres importantes que existen en el abdomen, ¿no? ¿Cuáles son los órganos lesionados con mayor frecuencia? El vaso, el hígado y el intestino delgado. Trauma abdominal contuso. Esto es pregunta de examen. ¿Ok? Vaso, hígado e intestino delgado. Esta es la actualización de la 10ª edición del ATLS. ¿Cuándo sospechar en una lesión abdominal? En el trauma contuso debemos tener antecedentes. Cuando son los pacientes los que nos refieren los antecedentes, debemos investigar velocidad, punto de impacto, compresión, dispositivos de seguridad, posición, número de ocupantes del vehículo, número de pisos o altura de la caída, superficie de la caída, el lado de que ha caído, todos los antecedentes que nos puedan hacer sospechar lesiones. Y en el trauma penetrante veremos el tipo de arma, la distancia del disparo, el número de proyectiles, la localización de orificios de entrada. Y en las explosiones, que es el tercer mecanismo, tendremos que ver la asociación de los dos, porque la onda expansiva ocasiona que haya un trauma contuso. La proyección del individuo por esta onda ocasiona una caída. Debemos ver contusiones, compresiones y las esquirlas del objeto explosivo producirán traumas penetrantes. Entonces puede haber cualquier tipo de lesión en las explosiones. ¿Cómo puedo diagnosticar si existe una lesión abdominal? Debemos saber la cinemática del trauma. Ahí está, como muchos o muchas de los conductores. Por contestar un mail, existe todo o toda una combinación de mecanismos de lesión. Entonces, para esto es muy importante la historia clínica. Esta historia clínica deberá ser completada, ¿no? Con un examen físico, el cual se base en inspección, auscultación, percusión, palpación del examen de pelvis y el periné.
A su vez, esta parte clínica debemos apoyarnos en auxiliares de diagnóstico rápido, como cuáles: el FAST, el lavado peritoneal diagnóstico, la radiografía de pelvis. Y cuando el paciente esté estable, ¿no? Debemos realizar estudios contrastados como la tomografía, la uretrografía y la cistografía. Bien, el trauma abdominal contuso, a diferencia de otros tipos de trauma, tiene un orden de frecuencia. Y habíamos dicho que es primero el vaso, el hígado, el intestino delgado y al final el intestino grueso. Los mecanismos de lesión son por compresión y desaceleración. En esta última palabra, desaceleración, se incluyen los órganos macizos, vaso e hígado. En el hígado existe un mecanismo de lesión que se llama cizallamiento y está dado por la lesión del hígado por el ligamento falciforme. Esto ocasiona que el hígado, en palabras poco técnicas, se parta en dos. El trauma abdominal contuso generalmente es manejado de manera inicial en el ambiente prehospitalario. ¿Por quiénes? Por los paramédicos, y en nuestro medio no hay paramédicos capacitados. Los que los refieren son la policía, los curiosos, ¿no? Cuando llegue a sus instituciones o a sus manos, deben seguir una secuencia de prioridades en inicio por la vía aérea y la protección de columna cervical, la ventilación, la circulación y el control de puntos de sangrados externos, el estado neurológico y las pupilas y la exposición. Debemos utilizar soluciones, pero las soluciones nunca deben retrasar el transporte por colocar un catéter. Las soluciones cristaloides son las que están indicadas de manera inicial a una temperatura de 39 grados centígrados, que se les quede eso en la memoria. 39 grados centígrados, o sea, soluciones calientes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo este manejo? Mantener una presión sistólica entre 90 y 100. ¿Para qué? Para permitir la perfusión a los órganos blancos, como cuáles: cerebro, corazón, riñón y glándulas suprarrenales. Es importante calentar al paciente. ¿Debemos parar el sangrado? Sí, por el método inicial en el prehospitalario, compresión, torniquetes, o en el medio intrahospitalario, ya haciendo hemostasias quirúrgicas, y en el caso del abdomen, haciendo laparotomías e incluso empaquetamientos. Cuidado, aquí chequen esto. Mayor volumen de soluciones no es la respuesta al problema. Entonces, ustedes dirán, me está diciendo que le ponga soluciones. ¿Cuál es la respuesta al problema? Parar el sangrado. ¿Ok? Por eso está en un circulito rojo. Parar el sangrado. Si ustedes no paran el sangrado, tengan por seguro que es como un grifo abierto que se va a vaciar. En el servicio de urgencias, ¿no? Evaluamos, estabilizamos, hacemos la secuencia BCD, infundimos soluciones, que ya hemos dicho que son cristaloides a 39 grados centígrados, porque vía una vía periférica de preferencia con catéteres de calibre 14 o 16, cristaloides, coloides y, si es necesario, sangre de manera precoz. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes? El paciente inestable que nosotros identificamos debe ir a quirófano. ¿Pero a qué decimos inestable? Ya lo hemos reanimado, le hemos hecho control de la hemostasia externa, de las extremidades, ya está intubado y demás, y aún así continúa inestable y no identificamos el punto de sangrado que puede estar en el abdomen, generalmente en el retroperitoneo, va a quirófano. Un FAST positivo. El FAST para todos ustedes es una sigla, Focused Assessment Ultrasonograph por Trauma. Es una sigla en inglés que es ultrasonido aplicado a las lesiones traumáticas. Un FAST positivo más hipotensión va a quirófano. Un FAST negativo y el paciente estable puede ir a tomografía, pero no se olviden esta palabra y que sea rutina en sus vidas. Revalorar y revalorar. Y monitorizar, ¿qué quiere decir monitorizar? No solo es ponle los electrodos ya que para ver su frecuencia cardíaca, no. Es ver si está orinando, es ver el estado neurológico,
es ver su presión y todo el resto que tiene que ser hecho por el médico a cargo. El trauma abdominal penetrante no puede ser por armas de fuego y armas blancas. Y, y actualmente se consideran armas blancas todos los elementos que produzcan una lesión. Sierras, amoladoras, ¿no? Algún instrumento que sea de trabajo. Por armas de fuego, el intestino delgado se lesiona en el 50%, el intestino en el 40% y el hígado en el 30%. Por armas blancas, fíjense, el hígado en el 40%, el intestino delgado en el 30% y el diafragma en el 20%. Pero arma blanca, o sea, si es menos de menos intensidad que el arma de fuego, sí. ¿Por qué? Porque las lesiones en el tórax también se acompañan de lesiones en el abdomen. Por eso generalmente van asociados a hígado y diafragma. Trauma abdominal penetrante. El manejo prehospitalario, no remover los objetos empalados y debe ser manejado o trasladado al servicio con los recursos más adecuados, ¿ok? No significa que cuando ustedes estén, qué sé yo, haciendo su provincia en Punata, en Ibuelo o en Ibirgarzama, refieran a todos los pacientes, pero los que sí tengan que ser referidos, refiéranlos no a la clínica Patito, sino a la clínica o al hospital de trauma, en este caso el Hospital Vietnam. Esa es una imagen en la que se ve lesiones por escopeta, ¿no? Múltiples orificios que en este caso el paciente no sobrevivió. Otra lesión para ejemplo, de empalados, ¿no? Que fue trasladada, cayó de una construcción a estos bloques que hacen de hormigón armado y los mismos trabajadores pusieron esta tabla que ven en la parte inferior del paciente y cortaron el fierro mientras el paciente estaba empalado y así lo trajeron y este es el quirófano, así debe entrar hasta el quirófano. Otro punto importante es el trauma abdominal pediátrico. El trauma abdominal pediátrico en los niños es la primera causa de muerte, ¿no? Representa 8.5% de las muertes, más que las enfermedades congénitas, más que las enfermedades actualmente de enfermedades IRAS y EDAS. ¿A qué se debe que llegamos tarde en los pacientes pediátricos? Es a la anatomía particular, tejidos más laxos, costillas flexibles que no demuestran fracturas, órganos sólidos más grandes, riñones móviles, etc. Entonces, por trauma contuso, ¿no? El vaso representa el 27% y el hígado el 27%. Y en trauma penetrante en niños, el hígado es el que tiene la mayor incidencia y le sigue el intestino delgado. ¿Qué debemos hacer primero, antes de abordar, debemos proteger al niño? El abuso infantil es una causa de trauma en todos los sentidos, trauma cráneoencefálico, trauma de tórax, lesiones cervicales, trauma abdominal, fracturas, ¿no? Entonces debemos tener datos de abuso infantil, signos de sospecha, quemaduras sin datos obvios, heridas en diferentes estados, equimos y entonces cuando tengamos un trauma abdominal, ¿no? En un niño, ¿qué hacer? Primero debemos proteger al niño. ¿Y cómo se protege? Alertar a trabajo social y denunciar. Y después la secuencia que hemos estado aprendiendo de ABCDE se aplica como a cualquier otro paciente. Luchar contra el maltrato infantil es tarea de cada uno de nosotros y todos los días. Ahora, más del 60% de las mujeres en la Facultad de Medicina van a ser médicos, pero y también van a ser madres. Cuando tenemos un trauma abdominal en las pacientes embarazadas, ¿no? Nuestra reanimación y nuestra prioridad, aunque parezca cruel, es la madre. Y se sigue el mismo protocolo, ¿ok? Bien, entonces a estas personas, a las mujeres en gestación, debemos enseñarles a utilizar el dispositivo de cinturón de seguridad, ¿no? Que debe estar sobre los huesos ilíacos y la pelvis, no sobre el bebé. Debemos decirles, señora, usted no maneje motocicleta,
¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo y si va a manejar, maneje bien protegida, no hasta etapas avanzadas del embarazo y utilice sus, su casco, guantes, botas y el resto. Una mujer embarazada, accidentada. El lavado peritoneal diagnóstico es un método de diagnóstico, no es pleonasmo. Es un examen clínico, es un examen quirúrgico para los exámenes clínicos poco confiables. ¿Qué significa esto? Que en los pacientes que no nos den datos, como los pacientes con trauma craneoencefálico y drogas, en ellos podremos realizar. ¿Cuáles son los resultados? Tiene una confiabilidad, o sea, es muy seguro, 98%, es rápido, es sensible a sangre y bilis y es seguro. ¿Por qué está con signo de interrogación? Porque muchos cirujanos, aún siendo cirujanos, no están entrenados en hacer este procedimiento tan sencillo. Entonces, no es seguro, tiene muchas complicaciones. Los resultados son sangre directa, podemos tener un resultado al examen citológico y químico. Positivo se considera mayor a 100 glóbulos rojos por campo y mayor a 500 glóbulos blancos por campo, o la presencia de amilasa, bilis o orina. No excluye lesiones retroperitoneales. El lavado peritoneal diagnóstico solo se hace para la cavidad peritoneal. Las contraindicaciones. Las contraindicaciones son absolutas, una indicación de la parotomía, y relativas como una cirugía previa, obesidad, coagulopatía y cirrosis hepática. ¿Qué les parece esta imagen? Donde se ve ¿tendrá indicaciones de lavado peritoneal diagnóstico? No, no tiene. ¿Por qué? Porque estamos viendo una víscera. Ese paciente hay que operarlo, ¿no? No es necesario hacer ningún otro examen, ni FAST, ni lavado peritoneal diagnóstico. Este es el FAST, el que les he estado hablando. ¿No? ¿Valora qué? 4 espacios y uno extendido. El espacio subfrénico, subhepático, carruderas parietocólicas y hueco pélvico. El espacio pericárdico, ¿no? Y hay uno más que es el tórax para los ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Tiene una sensibilidad adecuada del 80 al 90% y detecta líquido, pero no detecta qué tipo de líquido es. Puede ser sangre, puede ser intestino, no puede ser líquido acítico. ¿Cuál es la desventaja? Operador dependiente y nos da un 25% de falsos negativos cuando hay lesión a órganos sólidos. ¿Esto qué significa? Que un trauma hepático se contiene en la cápsula de Gleason y no va a dar sangrado fuera del hígado y entonces no se va a detectar por este método. La tomografía, importante, es un estudio muy, muy bueno, pero debe realizarse con el paciente estable. Muchas de las muertes ocurren porque ya llévalo a tomografía. Sí, ¿quién lo va a llevar? El camillero. Y el camillero resulta que viene corriendo después y dice, el paciente está mal. Hasta que llegue el doctorcito, el paciente ya está azul. Se transporta a otra área, o sea, se va a perder el control del paciente por un tiempo determinado y se utiliza generalmente medios de contraste que son o incrementan la morbilidad de los pacientes. La ventaja indiscutible es que detecta lesiones retroperitoneales. Las indicaciones de cirugía. Las indicaciones de cirugía en este momento existen dos tipos de abordaje, laparotomía versus laparoscopía. La diferencia es, para, como ustedes están aprendiendo, una herida, ¿no? Mediana, supra, infraumbilical del apéndice sifoides hasta el pubis versus una herida umbilical de 1.5 centímetros. ¿Cuál es la indicación de una a otra? La estabilidad del paciente. Si el paciente está estable, podrá ir a la laparoscopía. Si está inestable, a la laparotomía. ¿No? Las indicaciones de cirugía son para ambos procedimientos: trauma abdominal cerrado con hipotensión y FAS positivo, hipotensión con herida abdominal que penetra la fascia, evisceración, sangrado del estómago, recto o tracto genitourinario. Claro, si después de que perfora un intestino y no hay sangrado externo y no se ve lesiones y se ve sangre, de algún lado tuvo que venir. Datos de peritonitis, aire libre, aire retroperitoneal o ruptura hemidiafragmática o tomografía con contraste que demuestre ruptura.
Esta es la laparoscopía diagnóstica, en la cual se puede observar un gran hematoma. ¿No? Este paciente presentaba datos de irritación peritoneal. Estos datos de irritación peritoneal eran muy marcados, pero ustedes están viendo la parte anterior del abdomen, por detrás del pubis. El diagnóstico de este paciente es una ruptura de la sínfisis del pubis. Miren qué gran hematoma se formó, ¿no? Pero esto no es quirúrgico, esto es de tratamiento médico, ¿ok? Es un paciente real en el cual se terminó la laparoscopía y el paciente se egresó para el manejo en terapia intensiva, estabilización y control del sangrado con agentes hemostáticos endovenosos o que favorezcan más bien la coagulación. ¿Ok? Bien. Ese es un hematoma en la cara posterior del abdomen. Cirugía de control de daños, y ya para ir terminando, la cirugía de control de daños es una cirugía que tiene una serie de pasos, porque se inicia con una laparotomía, se continúa con una resucitación y el tercer paso se hace una cirugía definitiva. La laparotomía inicial solo controla el sangrado y la contaminación. Sale el paciente con el abdomen abierto y la bolsa de Bogotá, que muchas veces ya hemos mencionado en las clases prácticas, y el paciente sale a terapia para la resucitación, aminas, antibióticos, sangre, todo lo que sea necesario. Y 48, 24, 48 horas después se hace la cirugía definitiva con resecciones, anastomosis y todo el resto. ¿Sale? Esa es la cirugía de control de daños. Aquí pueden ver en el video, este es un paciente en el cual se hizo una toracotomía y una laparotomía. Este paciente tuvo un trauma contuso en el cual hizo un paro cardíaco transquirúrgico y se le va a inyectar adrenalina directo al corazón. Fíjense cómo el corazón empieza a latir y el paciente no tiene un chance de sobrevivir. La cirugía de control de daños y la toracotomía de reanimación no están indicados en trauma contuso. Esa es pregunta de examen. Solo está indicado en trauma penetrante. ¿Ok? Este paciente tuvo una lesión en la parte posterior del tórax y tuvo una lesión ventricular que fue reparada, una lesión diafragmática, una lesión hepática y no me acuerdo, pero tuvo una lesión intestinal más. Esta es la continuación de esa cirugía. Miren, ahí se ve la lesión ventricular. Y miren, el corazón ya está latiendo. Ok. Entonces, la cirugía de control de daños tiene el objetivo de disminuir la mortalidad. Nos falta muy poquito. Si se corta, por favor, pueden entrar al menos al mismo enlace. ¿Ok? La cirugía de control de daños trata de cortar tres factores que aumentan la morbilidad: la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Estos ocasionan una mortalidad de más del 90%. Y esta cirugía de control de daños antes de 1980 tenía una mortalidad del 70% con la cirugía de control de daños. El trauma ocasiona menos del 27% de mortalidad. Entonces, las diferentes etapas de la cirugía es el paciente que ustedes vieron, ¿no? Primera etapa, control de daños y el cierre temporal con el instrumento que ustedes consideren. La etapa 2 de reanimación y la etapa 3, que es el tratamiento definitivo. Ese es el paciente después de la cirugía. Todas estas cosas hay que monitorizar. Y ese es el paciente, afortunadamente, después de una cirugía de control de daños. Bueno, muchachos, gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, este es el momento.